compañero Juan Pablo Sangüesa, que es vicepresidente del Partido Popular de Chile, que además ha estado muy cerca y es parte del Comité para la Libertad de Daniel Jadwe, un dirigente político chileno, ex candidato a la presidencia de Chile, que justamente ha vivido en carne propia el lawfare. Entonces, aprovechando que está acá el compañero Juan Pablo, hemos querido organizar este espacio y hemos querido compartir este conversatorio e invitar también a quien para nosotros en la actualidad es un referente de la lucha por la recuperación de la democracia y que también vive justamente desde su consecuencia y su coherencia con lo que ha sido la lucha por prevalecer la democracia en el país, esta estrategia de lawfare, que es el compañero Aníbal Torres. Vamos a tener este conversatorio. Para esto va a acompañarnos desde la Secretaría de Formación nuestra compañera Cris Vidal, abogada, que va a moderar este espacio de conversación. Habiendo hecho esta introducción y presentándoles un poco lo que va a ser esta conversación el día de hoy, y agradeciéndoles porque estén aquí, presento el conversatorio e invito al compañero Juan Pablo, al compañero Aníbal y a nuestra compañera Cris a que puedan estar aquí adelante. Gracias, compañeras, compañeros. Buenas tardes. Muchas gracias, Lucía. Y gracias también a los ponentes que se encuentran el día de hoy acompañándonos. Y antes de dar inicio tal vez al conversatorio de fondo, como para iniciar también desde la perspectiva política de nuestro partido, que ahorita está albergando este conversatorio, le damos unas breves palabras al compañero Miguel Concha, el expresidente del partido, para que pueda aperturar esta mesa de diálogo. Gracias, compañera Cris, compañero hermano doctor Aníbal Torres, compañero hermano Daniel, Juan Pablo, compañeros presentes. La historia nos enseña que a nivel de los países de Latinoamérica, países que tenemos en común el haber cumplido ya 200 años de independencia, de emancipación, por lo menos a nivel nominal, a nivel de nombre, de palabra, pero que en la realidad todavía no se ha plasmado de forma real eso, encontramos que cuando los grupos de poder, las oligarquías, los grupos poderosos, tienen el poder, proponen o plantean la idea de democracia, la idea de separación de poderes, la idea de ciudadanía. Lo utilizan, lo plantean, pero cuando ello no les conviene, inmediatamente utilizan dictaduras desde las más sangrientas, dictaduras en las cuales evidentemente favorecen a los países poderosos como Estados Unidos, dictaduras donde se quita todo tipo de derecho hacia los demás. Pero últimamente se utilizan los medios de comunicación, se utiliza el poder judicial a través de fiscales, jueces, se utiliza la prensa para sacar del poder a los gobiernos de carácter popular. En Perú, en Bolivia, en Chile, en Brasil y en diversos países. Y son estas oligarquías que coordinan, que hacen eventos, que financian económicamente para evitar que surja algún tipo, por lo menos, de clamor popular a nivel de poder que pretenda hacer algún cambio. Y las consecuencias son terribles, porque cuando llegan ellos al poder, son ellos los que sí cambian la Constitución, pero a su servicio, sacando gran cantidad de leyes. Son ellos los que tienen miembros de las Fuerzas Armadas, generalmente generales, miembros de la prensa, que están a su servicio y en muchos casos recibiendo dinero. Es importante que no solamente en el Perú, sino a nivel de América Latina, tomemos conciencia, pero también nos organicemos en defender los intereses de los grandes sectores, en defender la verdadera democracia, en defender el equilibrio de poderes, pero sobre todo
en defender los derechos humanos, en defender el derecho a vivir de manera digna y plena, y en defender el derecho a poder discrepar de forma democrática dentro de una sociedad. Hoy en día en el Perú, en un estado de dictadura, con más de 50 asesinados y con más de 2.000 asesinados producto del sicariato y la delincuencia, son las consecuencias de la toma de poder de parte de esta usurpadora que sirve a los intereses de los grupos de poderes que encontramos en el Perú. Por lo tanto, compatriotas, es importante coordinar, organizarse y saber entender lo que ocurre en los diversos países de América Latina y darnos cuenta a quiénes realmente favorece estos tipos de gobierno, estos modelos que se aplican y qué consecuencias nefastas trae para nosotros. Pero también poder organizarnos y ver esperanza para poder salir de esta situación y poder proponer frente a la realidad objetiva los verdaderos cambios al servicio de todos nosotros. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva América Latina unida! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad de lucha de todos los pueblos oprimidos del mundo! ¡Viva! ¡Viva el Partido Adelante Pueblo Unido! ¡Viva! Gracias. Bueno, con esa breve introducción y asumiendo la responsabilidad que tenemos dentro del partido político Adelante Pueblo Unido y conscientes de la necesidad de hacer frente a esta estrategia conocida como lawfare, de la cual son objeto de persecución muchos líderes de la izquierda popular, no solo en nuestro país, sino también en América Latina. Y es que en ese ímpetu de tejer lazos es que vamos a dar inicio a este conversatorio. Le vamos a dar la palabra a Juan Pablo Sagüesa. Él es vicepresidente del Partido Popular de Chile, quien nos va a acompañar con unas breves palabras. Unos 15 o 20 minutos por cada expositor, por favor. Gracias, Cris. Bueno, primero que todo, compañeras y compañeros, estoy muy feliz de estar acá en las tierras de Mariátegui, de Huamán, Pomada, Ayala y de tantos otros que han dejado huella en el Perú y más allá, y que nos permiten hoy día formarnos también en las luchas populares y en nuestras propias identidades nacionales y populares. Luego, me gustaría partir a propósito del tema que nos convoca, ¿no?, que es el lawfare. Hay un biólogo chileno que murió hace poco, que se llamaba Humberto Maturana, que creó el concepto de autopoiesis. La autopoiesis es el concepto mediante el cual los organismos vivos se reproducen a sí mismos, sin necesidad de agentes externos, generalmente organismos celulares que logran subsistir por sí mismos sin cambiar, sin avanzar, pero siempre manteniéndose dentro de una reproducción sobre sí. ¿Por qué digo esto? Porque para poder hablar de lawfare tenemos que entender cuándo, cómo, por qué y dónde se aplica el lawfare. Ya lo han dicho anteriormente las compañeras y compañeros, y no basta que yo acá lo diga, ustedes lo están viviendo concretamente. El lawfare o guerra judicial significa precisamente la forma que hoy día tienen las oligarquías, el imperialismo, los poderes fácticos, aquellos que no compiten en elecciones y que solo respetan las reglas cuando las ganan, que es la forma que tienen, ¿cierto?, todos estos poderes para apartar aquellos proyectos que cuestionen su reproducción en sí misma, su endogamia política, familiar, de clase, social, ideológica, cultural y finalmente de intereses. Por tanto, para que podamos entender el lawfare, y Cris nos decía que era abogada, el profesor también es abogado, y yo también estudié Derecho, y esto no se vuelve una cátedra aburrida universitaria, es importante sacar el lawfare de la Facultad de Derecho. Es importante que cuando hablemos de guerra jurídica no entendamos solamente por tal la perversión del poder judicial o la utilización política del poder judicial. ¿Por qué? Porque la justicia y el derecho son eminentemente políticos. Es decir, cuando fuerzas de izquierda, cuando fuerzas populares, cuando fuerzas progresistas o transformadoras, como queramos decirle, cuestionan que el poder judicial sea político,
estamos cuestionando la esencia misma del derecho. El derecho es eminentemente político. Y si no queremos entender que el derecho es eminentemente político, bueno, veamos procedimentalmente cómo se hacen las leyes. En mi país, las leyes se pueden hacer de dos formas: mediante mensaje presidencial o mediante una discusión en el Poder Legislativo. Y una discusión en el Poder Legislativo no la dan seres superiores que están en un Olimpo de las ideas objetivas, sino que la dan militantes de partidos políticos, militantes de determinadas ideas, de izquierda, de derecha, liberales, socialistas, comunistas, radicales, etc. Y fruto de esas discusiones y de esas negociaciones salen las leyes. Es decir, desde su origen las leyes tienen una cuna eminentemente política, ideológica, profundamente ideológica. Y luego, los ministros de las Cortes, que son quienes están llamados a administrar la justicia, en mi país, los ministros de la Corte Suprema son electos por un acuerdo entre el Senado y el presidente, es decir, no son aquellos técnicos más objetivamente capaces para poder fallar abstrayéndose de sus intereses de clase, de su interés de procedencia popular, de sus propias ideas e ideologías. Los jueces no son seres superiores al resto de los seres humanos, sino que tienen decisiones y posiciones políticas respecto a todo. Entonces, cuando entendemos que todo el poder judicial, que todas las leyes y todo el derecho en su conjunto son eminentemente políticos, comenzamos a desacralizar esta idea de el lawfare o la guerra jurídica y empezamos a comprender esta idea del lawfare o guerra jurídica. ¿Por qué? Porque precisamente un sistema dado, me imagino que la República Peruana no es muy distinta a la República Chilena, ni a la Argentina, ni a la colombiana, ni a la venezolana, por cuanto tenemos un origen similar, por cuanto vivimos dictaduras de carácter similar y por cuanto esas dictaduras precisamente se dieron cuando proyectos populares llegaron al poder, en el caso de Chile con la Unidad Popular, o amenazaban con llegar al poder y por tanto interrumpir esta reproducción autopoética del sistema. Porque es de toda lógica que el sistema se reproduzca a sí mismo, que genere mecanismos para defenderse a sí mismo y que cuando venga un elemento externo, un elemento que cuestione o un elemento que venga a transformarlo, active alarmas que impidan que eso suceda. La alarma que se activaba antes era una alarma obscena, brutal, violenta, que era, por cierto, los golpes de Estado, ¿no?, que vivimos prácticamente todos los países de Latinoamérica. La alarma que hoy día el sistema activa es un poco más sutil, es una alarma jurídica. Es, bueno, como no podemos llegar y bombardear la moneda, como no podemos llegar y bombardear el Palacio Quemado, tenemos que apartar judicialmente a quienes representen proyectos que transformen el sistema o que lo vengan a cuestionar por lo menos. Y desde ahí entonces que hay todo un aparataje comunicacional, político, judicial, que se activa para impedir el ascenso o el triunfo y sostenibilidad de proyectos de carácter popular y transformador. Lo vivió AMLO cuando fue candidato en el 2002 y fue víctima de una operación política que le impidió asumir como presidente de México, cuestión que afortunadamente el tiempo le hizo justicia y lo pudo lograr. Lo está viviendo hoy día Gustavo Petro en Colombia, con una cantidad absurda de causas que han creado para impedir que termine su mandato. Lo han vivido ustedes, me parece, de una manera más cruel, burda y violenta, con la interrupción constitucional del mandato del presidente Pedro Castillo y el ascenso de, lo conversábamos antes con el profesor, una mujer que tiene un 1, 2, 3%, dicen los más optimistas, de legitimidad. Es decir, es brutal, es brutal. Yo es primera vez en mi vida que voy a un país y me dedico a hablar con gente en la calle, con quienes venden comida, con quien maneja un taxi, con quien está en el servicio público, con quien es más de derecha, con quien es más de izquierda, y nadie me ha dicho: yo defiendo a esta presidenta, yo creo que esta es una presidenta legítima, o yo apoyo este gobierno. Todos, pero todos de manera unánime, gente de izquierda, gente de derecha, me han dicho: esta no es una presidenta legítima. Y eso evidentemente toma mucho más sentido, refuerza la idea
de origen del proyecto de Adelante Pueblo Unido que ustedes están levantando, que no solamente se quiere hacer cargo de defender una constitución que, por cierto, se puede cuestionar, se puede transformar. Nosotros en Chile hemos vivido ya 2 procesos constituyentes en 5 años, sino un proyecto popular, porque los presidentes pasan, las personas pasan y los colectivos quedan. Me parece que lo más revolucionario que puede hacer hoy día cualquier organización humana es precisamente dejar organización, construir militancia. Lo más importante no es simplemente el ascenso o el acceso a la institucionalidad. Por cierto que es importante, porque una vez que nosotros entramos a la disputa por el poder dentro de la institucionalidad, podemos empezar a cambiar las cosas, podemos hacer carne nuestras ideas. Díganmelo a mí, en un país donde tuvimos el primer presidente marxista electo democráticamente, víctima por cierto también de un golpe de Estado cruel y brutal, pero que ilumina hoy a millones de militantes no solo en Chile, sino que en todo el mundo, para poder construir un proyecto de unidad popular. Me gusta mucho el nombre además del partido Adelante Pueblo Unido, porque yo estoy convencido que incluso hoy, en la crisis cultural que tenemos las izquierdas, más ambicioso que hablar de la unidad de la izquierda es la unidad del pueblo. El pueblo excede con creces a la izquierda, y por tanto la unidad popular, el pueblo unido, que además nos remite a esta canción que se cantaba en el gobierno de la unidad popular, que decía: el pueblo unido jamás será vencido. Son cuestiones que a mí me parece que van en la línea de lo que convoca, de lo que importa y de lo que uno que está por ahí en la pared nos hablaba, ¿no? De la hegemonía cultural, me refiero a Antonio Gramsci. Entonces, de allí que al lawfare hay que entenderlo como la herramienta contemporánea de privar a los pueblos de su propio camino, de privar a los pueblos de hacer su propio rumbo, de privar a los pueblos de salirse de la cancha que han delimitado los poderosos. Lo decía muy bien el presidente hace un rato, el presidente del partido. Son las oligarquías que, una vez que ven afectados o cuestionados sus intereses, comienzan a activar todos los mecanismos. Les gusta la democracia cuando ellos ganan. Cuando no ganan, esta democracia no les sirve. Les gustan las elecciones cuando pueden ser ellos electos. Cuando no son electos ellos, boicotean, frustran o, en el caso de ustedes, generan golpes de Estado y interrupciones de la misma democracia que ellos han instalado. Entonces, de allí que es importante entender que siempre que queramos transformar el Estado, siempre que queramos transformar la estructura de lo ya dado, nos vamos a encontrar con estos poderes fácticos, ¿no? Estos poderes que no compiten en las elecciones, pero son quienes mueven los hilos de muchas veces quienes sí compiten, o son aquellos que quienes compiten en las elecciones le deben favores por haber ganado una elección, ¿no? Esto lo analiza muy bien un teórico que se llama Bob Jessop, ¿no? Nos dice: el Estado tiene memoria. El Estado no es algo neutro. El Estado no es la sede de este partido que nosotros la venimos a ocupar y comenzamos a dar charlas. El Estado es un Estado patriarcal, colonial, imperialista, elitista, oligárquico, que se ha construido en función de esas visiones de mundo, y que esas visiones de mundo hoy día están instaladas en el diario quehacer del Estado mismo y de toda su institucionalidad. Y por tanto, cuando llega un proyecto popular, de los de abajo, de izquierda, transformador, comienza a chocar con eso que no se ve, ¿no? Ganar las elecciones no es solamente, tener el poder no es solamente ganar las elecciones, sino que se requiere mucho más. La batalla siempre va a ser cultural. La batalla es por las conciencias, la batalla es la disputa por el sentido común. Cuando logramos ganar en el sentido común y además ganamos el gobierno, estamos realmente construyendo una contrahegemonía o una nueva hegemonía, ¿no? Leía hace un tiempo que lo más revolucionario que puede hacer cualquier proyecto hoy día es construir un nuevo orden, ¿no? Y ese orden sin duda es el orden de los de abajo, el orden de los plebeyos, el orden de los comunes. Ese es el orden que le temen los poderosos. Pero esto tampoco es algo nuevo. Cuando Salvador Allende llegó al poder, antes de ser víctima y mediante su figura todo el pueblo de Chile de un brutal golpe de Estado, también hubo ciertos avisos judiciales. El Poder Judicial también empezó a apretar y a avisarles que se estaban saliendo de los márgenes y que eso iba a tener consecuencias.
que las transformaciones solo se podían dar en la medida que los poderosos, que los de arriba, que la oligarquía estuviesen de acuerdo. Lo vivió antes que Salvador Allende Balmaceda, ¿no? Donde también le hicieron una guerra civil, donde terminó él quitándose la vida por la patria, cumpliendo su mandato constitucional. Y allí hay que destacar un personaje en la Unidad Popular de Salvador Allende que no es muy estudiado, pero que a propósito de la guerra judicial o lawfare ha comenzado a tomar vigencia, que es Eduardo Noboa Monreal. Eduardo Noboa Monreal fue el jurista de cabecera de Salvador Allende. Fue quien lo acompañó desde que era senador en la República de Chile hasta que culminó su mandato y vivió hasta la década de los 90, es decir, fue muy longevo. Y él nos hablaba de las justicias de clases, y hablaba que la justicia de clase se veía de manera clara y nítida cuando los tribunales fallaban a favor de los ricos, es decir, condonar cualquier cuestión que hicieran los ricos, pero a los pobres les daban el garrote, el fusil o los erradicaban derechamente del sistema. Y eso hoy día a nosotros nos hace ver que el lawfare, si bien lo estamos viviendo hoy día de manera mucho más evidente en nuestra región, no es un fenómeno nuevo, siempre fue un mecanismo del cual echaron mano los legisladores, y no es extraño, si en Chile hasta antes de la Unidad Popular no habían parlamentarios populares. Es decir, las leyes en Chile las hacía la oligarquía con parlamentarios oligarcas en beneficio de la oligarquía. Y cuando comenzaron a llegar presidentes populares como Salvador Allende y parlamentarios de la Unidad Popular a crear leyes transformadoras poniéndose el interés del pueblo encima de la mesa, comenzaron a activarse estos mecanismos. Por tanto, creo que es un poco el derrotero al que nos han llevado. Y para ir cerrando, me gustaría sintetizar 3 puntos que a mi parecer son muy importantes cada vez que hablemos de lawfare o guerra judicial. Esto va a salir además próximamente en un libro, en un capítulo que escribí, donde también escribe el abogado de Lula, víctima evidente de guerra judicial. Fue condenado, estuvo preso por haber presentado un proyecto popular a Brasil, cuestión que después fue totalmente absuelto, es decir, nunca hubo pruebas. La única intención fue apartarlo de que fuese candidato presidencial, y quien lo condenó, lo ajustició y lo encarceló, asumió paradójicamente como ministro de Bolsonaro a los meses de haber hecho el trabajo para los de arriba. Entonces, a mi juicio, cuando hablamos de guerra judicial, hay al menos 3 factores. Acá yo nuevamente quiero entender que el poder y el Estado, tanto relación de poder, no es algo esquemático, no es algo metodológico, no es un ABC. Hay elementos que se repiten, pero otros que no. Hay causas que son similares y otras que no. Entonces, siempre que entendamos que el Estado es una relación de poderes, y las relaciones de poderes son contingentes, son cambiantes y dependen de cada momento, situación y lugar, vamos a tener mucha más flexibilidad también para poder abordar la guerra judicial y poder finalmente enfrentarla. Entonces, el primer punto que a mi parecer hasta ahora ha sido el denominador común de cualquier caso de guerra judicial o lawfare es el rol de los medios de comunicación hegemónicos. Creo que siempre en un caso de lawfare, antes, durante y después, los medios de comunicación hegemónicos, que tienen dueños, cuyos dueños tienen intereses y posición política, y cuyos intereses y posición política se expresan a través de sus medios, valga la redundancia, siempre van a tener un rol. En Chile tenemos 3 casos de lawfare inmediatos. Yo ya les hablaba anteriormente de la Unidad Popular, pero en la década en este milenio tenemos lamentablemente 3 casos totalmente vigentes. El más fuerte, que ya lo decía Lucía al principio, el de Daniel Jadwe, alcalde reelecto 2 veces de la comuna de Recoleta, cuya condena fue, o cuyo delito fue entrometerse con el negocio farmacéutico. En Chile las farmacias tienen un nivel de corrupción altísimo y han sido protagonistas de los escándalos más brutales de colusión para encarecer los medicamentos para el pueblo pobre, para la gente común, para el vecino. Y Daniel Jadwe, entendiendo esta situación, él siendo alcalde hace 12 años de una comuna popular, comenzó con el proyecto denominado farmacias populares. Las farmacias populares consistían en que existían lugares de abastecimiento de fármacos que
básicamente traspasaban todo el costo de venta de los fármacos al municipio y por tanto el vecino compraba el fármaco que necesitaba al precio de producción. Es decir, una inversión en salud pública tremenda que significó que más de 170 municipios replicaran la medida de las farmacias populares hasta la fecha. Municipios de izquierda, de derecha, es decir, más de la mitad de los municipios de Chile tomaron esta idea de las farmacias populares y la replicaron porque fue muy popular, valga la redundancia, es decir, la gente pasó de pagar $20 por un medicamento al mes a pagar $1 por ese mismo medicamento al mes. Es decir, los $11 que las cadenas farmacéuticas se metían al bolsillo, la Municipalidad de Recoleta decidió comérselos ellos y trasladar los beneficios a la ciudadanía. Cometió otro delito, se metió con la inmobiliaria. Uno de los negocios más rentables y jugosos en Chile es la especulación inmobiliaria, y Daniel Jadwe fundó las inmobiliarias populares que consisten en que cada quien necesite vivienda paga un precio justo por ella que nunca va a exceder al 50% de su salario. Es decir, una persona que gana $500 nunca va a pagar más de $250 por vivir, por tener un techo, por tener un lugar al cual llegar todas las noches y del cual levantarse todas las mañanas. Y si está cesante, es decir, no tiene trabajo y está recibiendo 0 pesos de salario, paga 0 pesos por un salario. Algo que atenta totalmente contra el dogma neoliberal y el mandato del capitalismo, que es decir, acá hay que generar riqueza y alguien tiene que ganar. Bueno, cuando gana la gente, nuevamente los poderes se activan. Esto, para poner 2 ejemplos de miles de proyectos más que en 12 años Daniel Jadwe promovió y que le significó más de 80 querellas penales. O sea, las querellas siempre son penales, pero más de 80 querellas de las inmobiliarias, de las farmacéuticas y todo un entramado político, jurídico y comunicacional que lo llevó a estar 3 meses en prisión preventiva y actualmente con arresto domiciliario sin ninguna prueba en su contra más allá de notas de prensa. Es decir, funciona el lawfare, funciona estar levantando titulares contra determinado candidato o líder popular porque hoy día son jurisdicción, hoy día representan una prueba válida en un juicio en Chile. Y esto entonces es el primer punto que yo les quería poner, ¿no? El rol de los medios de comunicación hegemónicos, que haya o no haya caso, comienzan a preparar el terreno para que la gente crea que imputado es sinónimo de culpable, que la persona que está apareciendo en un tribunal ya es culpable y que adelantan, muchas gracias, y que adelantan condenas sin haber pruebas o un juicio justo siquiera. Tenemos otro caso en Chile reciente también, que es el caso de Karina Oliva, candidata al gobierno regional metropolitano en el año 2021, la candidata de izquierda que ha logrado sacar más votos en la historia de Chile luego de la Unidad Popular, y que a 48 horas de la elección, donde todo el mundo daba por hecho que iba a ser ganadora, y no solo que iba a ganar, sino que iba a arrastrar a un importante número de candidatos como ganadores, allanan las sedes del partido político Comunes del cual ella era candidata. Y no lo allanan a cualquier hora ni de cualquier forma, lo allanan a las 9 de la noche en horario prime, con todos los medios de comunicación transmitiendo el allanamiento casi como una escena hollywoodense. Es decir, hubo unos fiscales que le avisó a los medios de comunicación que se iba a allanar la sede de un partido político, medios de comunicación que estuvieron todo el día apostados afuera de la sede del partido político, grabando cómo llegaban operativos destinados a desbaratar bandas criminales de narcotráfico, botando puertas que ni siquiera tenían seguros, todo para generar una sensación de que ese partido político era una organización criminal de la más alta peligrosidad. Y al día siguiente, en todos los matinales, veíamos a los periodistas serviles al poder llamando a no votar por Karina Oliva. Es decir, una cuestión que ni siquiera en la dictadura de Pinochet se allanó una sede de un partido político, pero en el gobierno democrático de Chile sí se hizo, generando evidentemente lo que se buscaba, que Karina Oliva no fuese electa, y no fue electa por un margen muy pequeño de votos y con una campaña comunicacional brutal que probablemente en unos meses más signifique una causa más contra el Estado de Chile abierta ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos por la gravedad de la intromisión de las policías en un caso político. Y un tercer caso, que es un poco anterior, que es el caso de Marco Enrique Sominami, ¿no? Candidato presidencial 4 veces en Chile, que lleva 7 años con 11 causas judiciales, de las cuales todavía no se logra probar ni obtener sentencia condenatoria en ninguna siquiera, y que solamente ha servido para impedir que este dirigente político chileno llegue a ocupar un cargo de poder, sea candidato, y cada vez que algún grupo lo levanta o proclama como candidato, ventilan nuevamente estas causas que, insisto, tienen cero avance, pero mucha utilidad para impedirle ser electo. Luego, hablábamos del elemento comunicacional. El segundo elemento, a mi juicio, que tiene todo caso de lawfare, es precisamente el momento en el que son llevados. Es decir, los procesos penales de lawfare o guerra judicial no se hacen en momentos azarosos, se hacen previo a una elección, una vez que el candidato que nadie creía que ganaba, ganaría, o en momentos de campaña electoral para precisamente apartar proyectos, impedir que lleguen al poder o truncar las posibilidades de que sean efectivos. Esto ha sido latamente desarrollado y analizado por el profesor y ex juez argentino Eugenio Zaffaroni, ¿no? Lo ha llamado derecho penal vergonzante. Y qué bueno que alguien en la academia lo llame así, porque efectivamente es un uso vergonzoso del derecho penal que debiese servirnos para equilibrar la cancha y dar más justicia, pero ya sabemos que llegan a cualquier lado. Y un tercer elemento, y con esto voy cerrando, es el uso o abuso de los propios operadores del sistema procesal penal a la hora de aquilatar de manera desigual e injusta las distintas herramientas que otorga el sistema. Muy corto. En Chile y en todos los países que abrazan los modelos garantistas en materia procesal penal, la prisión preventiva es de última ratio. ¿Qué significa esto? Que para poder llegar a la prisión preventiva, que no es una condena, es mientras dura la investigación, se debe haber recorrido todo el catálogo de medidas cautelares anteriores y asegurarse que ninguna de las otras medidas sea efectiva para poder llegar a la medida cautelar de prisión preventiva. Es decir, si es que el interés es que el candidato o dirigente no salga del país, la medida cautelar más efectiva es arraigo nacional. Si es que el interés, mientras dura la investigación, es que el candidato o dirigente popular fije un domicilio y nos informe cada vez que cambie ese domicilio, la medida cautelar más efectiva es fijar domicilio y firma mensual. Si el interés es impedir que el imputado o dirigente popular celebre reuniones con determinados imputados o sujetos de la investigación, la medida cautelar más efectiva es prohibición de acercamiento a ciertas personas. Es decir, nuestro sistema procesal penal garantista ofrece una cantidad innumerable de medidas para impedir que la investigación se frustre o, a contrario sensu, para garantizar que la investigación sea llevada con éxito. Pero ¿qué es lo que pasa si tomamos alguna de estas medidas que yo he indicado? No obtenemos la fotografía. ¿Qué fotografía es la que queremos tener? La del dirigente político esposado. Porque esa es la fotografía que nos va a permitir recorrer portadas de diarios todos los días, todas las semanas y todos los meses, y cuando este dirigente porfiadamente quiera volver a amenazar al poder siendo candidato, esa es la fotografía que vamos a reflotar para impedirle que llegue al poder. Y la única forma de obtener la fotografía del dirigente con esposas, con chaleco amarillo y entrando a una celda es la prisión preventiva. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos determinar que estamos ante una guerra judicial? A mi parecer, bueno, con el elemento comunicacional, con el elemento oportunista del cuándo, cómo y dónde se levantan las acusaciones, y con el elemento espectacular, obsceno y abusivo del uso de medidas cautelares, donde la prisión preventiva, lejos de ser la última opción, es la primera. Es decir, la primera cosa a la que echamos mano era la prisión preventiva, porque es la que nos permite cerrar este círculo
no diría virtuoso, sino este círculo nefasto de la guerra judicial. Entonces, yo diría que, para ir cerrando, que la guerra judicial lamentablemente es un fenómeno que se ha venido a asentar en nuestro continente principalmente, pero en el mundo también. Hay formatos de guerra judicial más sutiles, como el que ha vivido Pablo Iglesias en España, como el que han vivido ciertos dirigentes políticos también en otros países de Europa, pero en nuestro continente, y me parece que en el caso de Perú y Brasil, son los casos más duros y que debiesen llamarnos a la mayor solidaridad de los pueblos hermanos. Yo aquí como chileno y como militante popular chileno me solidarizo plenamente con la causa que están llevando ustedes. Me he formado la convicción personal, además, en estos casi 15 días que llevo en este bello país, de la carencia de legitimidad que tiene hoy día el gobierno autoritario de Dina Boluarte, pero además creo que ni siquiera es necesario estar a favor del presidente Pedro Castillo para poder levantar las banderas de la legitimidad democrática y constitucional. Como lo decía bien el presidente del partido hace un rato, es simplemente la posibilidad de que dos equipos puedan jugar en la misma cancha con un árbitro imparcial y que gane el mejor, y no que llegue un equipo con 30 jugadores, nuestro equipo con 2 jugadores, con un árbitro totalmente subjetivo del lado que ya definió quién debía ganar y sin público en la cancha. Eso no es democracia en ningún lado, eso es cualquier otra cosa, y debemos siempre rebelarnos contra ese tipo de injusticias en Perú, en Brasil, en México, en Chile y en cualquier parte del mundo. Eso es lo que nos caracteriza a quienes militamos en proyectos populares, a quienes militamos realmente a la democracia, la paz y la prosperidad y libertad de los pueblos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Creo que nos ha dado grande orientación respecto a cómo se vive el lawfare en Chile, pero también nos ha permitido conocer ciertos elementos comunes que lamentablemente se repiten a lo largo de nuestros países, ¿no? Y para poder concretizar un poco más este tema respecto a nuestra realidad diaria y también del objeto del que son también varios de nuestros líderes políticos que nosotros vivimos como partido, le damos la palabra a uno de nuestros principales líderes, el doctor Aníbal Torres, que también ha sido exministro de Justicia de nuestro país en los momentos de tensión política tal vez más altos que hemos vivido en los últimos años. Amigo Juan Pablo, hermanas y hermanos, acabamos de escuchar una brillante exposición de Juan Pablo, que nos ha descrito la realidad del lawfare, ¿no?, a nivel latinoamericano y especialmente de Chile. Por mi parte, voy a concretarme a lo que sucede en nuestro país. El lawfare, como se ha manifestado, no es otra cosa que una guerra judicial, una guerra jurídica, una intervención del poder político en el sistema de justicia, una instrumentalización del sistema de justicia al servicio de esa élite, al servicio de ese poder, una persecución al adversario político para desacreditarlo y exterminarlo. Eso es lo que sucede. Gracias. Eso es lo que sucede aquí en nuestro país. No vivimos un Estado de Derecho, vivimos una dictadura. ¿Y desde cuándo? No solo desde que cayó el presidente Castillo, sino desde el momento mismo en que juramentó el cargo de presidente. Desde ese momento, el Congreso de la República ya estaba, ¿no?, trabajando noche y día, censurándolo. ¿Por qué? Por permanente incapacidad moral. No había gobernado un día
pero ya estaba siendo acusado de permanente incapacidad moral. Aparte, por supuesto, de otras acusaciones como el fraude, que nunca existió y que no lo podían probar porque es un hecho que no existió. Pedro Castillo asume el poder y esa élite económica, por supuesto, quería hacerle firmar la hoja de ruta. Pedro Castillo, representante auténtico del pueblo, jamás iba a firmar la hoja de ruta como lo hicieron los presidentes que lo antecedieron. Y allí vino, por supuesto, el mayor odio contra Pedro Castillo y la lucha permanente contra Pedro Castillo. La prensa atacaba a Pedro Castillo noche y día, las 24 horas del día. Se dedicó solamente a eso. Del presidente Pedro Castillo, que fueron por supuesto muchísimas, porque allí se trabajó noche y día y que sería largo exponerlas aquí. Pero eso es lo que sucedió y eso es lo que sucede actualmente. Claro que Pedro Castillo cae en diciembre del 2022 y es reemplazado por la presidenta actual. Todos sabemos que la señora Dina está incapacitada para poder gobernar. Ella no puede gobernar, ella no tiene la capacidad de gobernar. Les dice quien lo conoce, porque yo he trabajado con ella durante el gobierno de Pedro Castillo. Nunca tuvo una participación acertada siquiera en el Consejo de Ministros. Pero la élite económica, a través del Congreso, se ha valido de ella como el instrumento a su servicio. Ella es un instrumento al servicio de la derecha. La derecha y la ultraderecha ha gobernado con Dina y ha llevado al desastre al país. La prensa siempre, hasta este momento, ahora quiere desligarse del gobierno de Dina. La prensa ha gobernado con la ultraderecha, con la derecha. Ellos han gobernado y han llevado a la ruina al país. Entonces comparen ustedes el gobierno de Pedro Castillo con el gobierno de la ultraderecha representada por Fuerza Popular, por Renovación Popular, por Alianza para el Progreso. Comparen ustedes. El gobierno de Castillo, ustedes podrán ver, fue todo un éxito. Lo que pasa es que la prensa ocultaba. ¿Y cómo estamos ahora con el gobierno de Dina? Con el país que se cae a pedazos. ¿Cómo fue la inseguridad ciudadana durante el gobierno de Pedro Castillo y cuando nosotros queríamos enfrentarlo real y efectivamente con medidas que iban a dar resultado? Inmediatamente el Congreso y la prensa protestaban y atacaban y no dejaban trabajar. Y ahora tenemos una inseguridad ciudadana en la cual todos los días hay muertos en Lima y en el resto del país. Todos los días. Entonces comparen ustedes la inseguridad ciudadana durante el gobierno de Pedro Castillo con la inseguridad ciudadana que existe ahora. No puedo negar que durante el gobierno de Pedro Castillo haya existido algunos actos de corrupción que no se podían evitar porque no se podía tener el control sobre todos los funcionarios del Estado. Eso es difícil porque la corrupción está metida en todos los organismos del Estado. Pero comparen ustedes la corrupción durante el gobierno de Castillo con la corrupción existente durante el gobierno de la ultraderecha con su instrumento, la señora Dina Boluarte. Comparen ustedes eso. No obstante eso, todavía actualmente la prensa, queriendo no zafarse de la enorme responsabilidad que tiene la ultraderecha en el fracaso del gobierno, dicen
¿no?, que ha fracasado Dina Boluarte, que es el mismo gobierno de Pedro Castillo. Eso es una prostitución de la información. Y lo hacen allí en diversos canales. No es el mismo gobierno de Pedro Castillo, es el gobierno de la derecha y de la ultraderecha a través de la señora Dina. Y han fracasado rotundamente. Los que han fracasado son Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y, lamentablemente, muchos representantes de la izquierda en el Congreso. Muchos de ellos han fracasado rotundamente y ahora se quieren desligar de ese fracaso. ¿Valiéndose de qué? Valiéndose siempre de la prensa. Y eso hay que desbaratar. Claro que el lawfare es utilizar el sistema de justicia para perseguir al adversario, para aniquilar al adversario, para destruir al adversario. Eso es, ¿no? Pero aquí, aparte de eso, se valen de la prensa y de algunos felipillos que hay en el pueblo, porque eso siempre los hay y hay que reconocerlo, no lo podemos negar, eso siempre los hay y esos son los que están atacando, ¿no?, a nuestro partido. Y mientras más crezca este partido, los ataques van a ser peor. Dicen, por ejemplo, me califican de fujimorista. Yo les pregunto a esos sátrapas, ¿por qué no salen a la prensa a decir que el que habla fue el que amplió la extradición de Fujimori de Chile a Lima, ampliándolo a 8 delitos más, entre los cuales estaban las esterilizaciones forzadas? ¿Por qué no lo dicen? Porque no les conviene hablar la verdad. ¿Por qué no dicen que fue el que habla el que sacó a Montesinos de su cárcel allí dorada en la Naval a una cárcel común? Y en cuanto dejé de ser ministro de Justicia, al poco tiempo ya resulta que fue devuelto a la Naval. ¿Saben por qué? Porque Montesinos y Fujimori tienen muchísimo dinero, todo el dinero que se robaron al país. La señora Keiko vive como una reina, económicamente tiene hasta de más, con su trabajo o el trabajo, si no tiene ningún trabajo, si nunca trabajó. Esa es la realidad, esa es la realidad, ¿no? Ahora, por supuesto, la ultraderecha y la derecha lo tienen muy unido sólidamente al Congreso de la República, al Ejecutivo, a una parte del sistema de justicia, o sea, a una parte del Poder Judicial, a una parte del Ministerio Público, prácticamente a todo el Tribunal Constitucional. Lo tienen muy unidos para perseguir aquí a los que consideran que son adversarios políticos y en primer lugar a Pedro Castillo, ¿no? Están en eso, pero ¿a través de qué lo han unido? Señores, a través del dinero, a través del dinero, porque ¿saben qué? En el Congreso de la República, a los peruanos, cada congresista nos cuesta más de 8 millones al año, cada congresista. Hay cerca de 4.000 trabajadores administrativos, ¿no? Cerca de 3.000 de ellos son de Fuerza Popular. O sea, todos los peruanos trabajamos para alimentar a esta gente, esos enormes ingresos jugosos de los trabajadores administrativos y de los congresistas. Entonces, ¿cómo piensas que va a haber dinero para comprar medicinas para los hospitales? No hay, pues, no hay. Y este año, en el presupuesto para el próximo año, el Congreso de la República está solicitando 300 millones más, ¿no? Una suma multimillonaria que lo tenemos que pagar todos. Pero claro, el pueblo parece que no se diera cuenta. Pero el partido debe encargarse
de difundir eso, de educar al pueblo, porque estamos aquí apareciendo como que somos una sociedad indolente, despreocupada, dormida, irresponsable, que pasa las cosas que están pasando sin ninguna preocupación. Esos enormes gastos en la policía, en el ejército, en el Congreso, ¿no? Esos enormes gastos han generado un desequilibrio fiscal superior al de los últimos 30 años. ¿Y saben qué significa eso? Significa que el Estado está gastando mucho más de lo que ingresa. O sea, estamos en deuda. Y eso lo tenemos que pagar todos los peruanos, y eso no sabemos, ¿no? ¿No? Porque tenemos una educación de pésima calidad. Y eso lo vamos a tener que pagar todos nosotros, pero lo van a tener que pagar también nuestros hijos. Y la población no sabe eso. Entonces APU tiene que, ¿no?, ejercer una función educativa, por supuesto, a nivel nacional, para despertar a la comunidad. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo podemos salir de esto, doctor? Yo he dicho, y en mi opinión, hay dos vías, no hay más. Una, como acaba de mencionar Juan Pablo, solamente el pueblo salvará al pueblo. El pueblo se une y se une en una forma más sólida, más numerosa que la que realizó en diciembre del 2022 y enero y febrero y marzo del 2023, y este gobierno se va, este gobierno cae. Si no sucede eso, entonces, mediante las elecciones del 2026, si es que lo hay, y lo que no sabe el pueblo es que, como están viendo ahora, el Congreso de la República está concentrando todo el poder para sí, incluso el del poder electoral. ¿Ustedes creen, ustedes imaginan que la élite económica que ahora tiene todo el poder, el 2026 lo va a soltar fácilmente? No. Por eso es que les digo que hay que unirnos. Por eso es que les digo que no hay que tener las puertas cerradas a otras agrupaciones políticas que tengan la misma agenda o similar agenda que la nuestra. Hay que vivir la realidad. Hay que tener un criterio más amplio. La unión hace la fuerza. La división no. Con la división solamente se fracasa. Bien, en cuanto a la oferta, como ustedes saben, Pedro Castillo, el que les habla, y otros exfuncionarios estamos procesados por el delito de rebelión, que de acuerdo al artículo 346 del Código Penal, significa, como lo ha dicho la propia Fiscalía y el propio Poder Judicial, ¿no?, significa levantarse en armas. Levantarse en armas. Y levantarse en armas quiere decir levantarse, pues, cuando menos caminar unos pasos y hacer uso de las armas. Porque si yo estoy sentadito nomás ahí, estoy con mi fusil, eso no es levantarme en armas. Eso es estar sentado en armas. Y eso no se llama golpe de Estado, ni se llama delito de rebelión. Ustedes saben que ese día 7 de diciembre el presidente leyó ese discurso. Ahora les voy a decir, ¿qué hice yo ese día 7 de diciembre? Llegué a la oficina de asesores de la PCM, no de la presidencia, sino de la PCM, ¿no?, a las 8:12. Estuve allí con otros asesores. Luego, a eso de las 11, un poquito más de las 11, el presidente nos hace llamar a mí y a la premier al despacho presidencial. Concurrimos, ingresamos al despacho, la premier y yo. La premier, por supuesto, adelante, lo saludan, comienzan a hablar de un acto público.
que no entendí bien a qué se refería. Me acerco, lo saludo al presidente, me contesta el saludo y me dice que va a dar un mensaje presidencial. Cuando me dice eso, yo me retiro junto a la puerta de una sala contigua allí, que es la sala de embajadores, a pararme allí a escuchar el mensaje presidencial, porque sí se ha hecho en todos los mensajes presidenciales. Nos llamaban, concurríamos y nos parábamos en un lugar allí para escuchar el mensaje presidencial. Esa reunión fue con él, entre Betsy y Pedro. Betsy que habló con él, yo no hablé con Betsy nada, y desde ese momento con Betsy no he vuelto a hablar una sola palabra, ni siquiera la vi donde escuchó el mensaje presidencial, porque ella salió a traer a la prensa, trajo a la prensa, se demoró más o menos 10 minutos, ¿no? Y en ese momento también ingresa el ministro del Interior y el ministro de Defensa, Huerta y Bobbio respectivamente, y se dirigen donde yo estuve parado para escuchar el mensaje. Los tres hemos escuchado el mensaje, los tres. De los tres estamos procesados dos, el que habla y Huerta. Bobbio no está procesado. Y he escuchado por los informes últimos que Bobbio el día anterior se reunió con la embajadora de Estados Unidos, que Dina también se reunió con la embajadora de Estados Unidos y que Dina agradeció el apoyo, ¿no?, de Estados Unidos. Y hay muchos más hechos allí. Pero eso ha sido todo. Termina el mensaje y ingresa un montón de gente a la sala. Entre ellos Alejandro Salas y Roberto Sánchez, dos ministros. Los saludo, les doy la mano, ya como había bastante gente, entonces yo entré a la sala de embajadores, me senté allí, ¿no?, a pensar lo que ha hecho el presidente, porque cuando me dice, no se preocupe doctor, Huerta me dice que no va a haber intervención en el Congreso de la República, Bobbio me dice que no van a salir las Fuerzas Armadas porque a él no le han dicho nada, entonces digo, este no es un golpe de Estado. ¿Por qué lo he hecho? Hasta ahora no sé. Claro que ese día en la noche, ya en el penal donde se encuentra ahora, le pregunto que por qué leyó eso, y me dice, doctor, ya tenían los votos para la vacancia, y si les faltaba 1 o 2 votos, nos iban a suspender y a todos nos iban a meter a la cárcel. No, eso es lo que me dijo. Entonces yo pensé, pues, no, seguramente para comunicarse con la población, qué sé yo, leyó ese discurso, pero con ese discurso, claro, lo iban a utilizar los otros como pretexto para poder vacar. No, yo no me enteré todavía de la vacancia. Pero ¿cómo se ha realizado la vacancia en el Congreso? Ese día a las 3:30, Pedro Castillo iba a concurrir a la sesión del Congreso para afrontar una tercera vacancia, a las 3:30, ¿no? Y nosotros sabíamos, porque ya en el día anterior habíamos hecho cálculos que no iban a completar la votación para vacarlo, ¿no? Pero él decía que le han dicho que sí, van a completar. ¿Pero qué se requería para que el Congreso vaque a Castillo? Se requería de una moción de vacancia, o sea, de un pedido de vacancia, por no menos de 26 congresistas. Y eso no había. No hay moción de vacancia. Esa moción de vacancia tenía que ser aceptada por el Pleno del Congreso, ¿no?, por no menos de 52 congresistas. No hubo eso, porque ¿qué moción iban a admitir, no, allí si no había moción de vacancia? Si hubiese habido moción de vacancia, tenían que convocar a un pleno para la vacancia no antes del tercer día. Pero si lo querían hacer el mismo día, el reglamento del Congreso establece que lo podían hacer, ¿no? ¿Pero qué se requería para eso? Se requería de 104 votos de congresistas. No hubo eso. ¿Qué iban a aprobar, no, los
congresistas moción de vacancia si no había moción de vacancia. Y una vez debatida la moción de vacancia, tenía que irse a la aprobación de la moción de vacancia. Y para la aprobación se requería también no menos de 104 votos. Y ni siquiera eso lo alcanzaron, porque solamente tuvieron 101 votos. Por eso es que Pedro Castillo, constitucionalmente, conforme a la ley, sigue siendo el presidente. No fue vacado por el Congreso. Ahora se encuentra secuestrado. Si no fue vacado, no hay sucesión presidencial. Si no hay sucesión presidencial, la señora Dina no es presidenta. Y la comunidad lo entiende perfectamente, porque la comunidad dice que es una usurpadora. Y esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿no? No obstante eso, ¿ustedes creen que el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, no resuelven conforme a ley, diciendo que Castillo no ha sido vacado conforme a la Constitución y a la ley? No, no, a eso se llama lawfare. Ese es el lawfare. Porque el Poder Judicial, el sistema de justicia, la Fiscalía especialmente, está sometida al poder político. Todos están de acuerdo para mantenerlo allí a Castillo, en la cárcel. Todos. Ellos, con razón o sin razón, por supuesto, lo que pretenden ahora es condenar. Si el mismo Poder Judicial, la misma Fiscalía está diciendo que rebelión consiste en levantarse en armas, pues allí no hubo ningún levantamiento en armas. ¿Pero qué dice? Algo ridículo, ¿no? Los jueces ahora, que el delito de rebelión consiste en levantarse en armas, pero sin armas. Ya ustedes se darán cuenta la tremenda estupidez de nuestro sistema de justicia. Pero ese es. Con relación a mí, ¿qué pruebas tienen? No tienen nada. Lo único que tienen es que yo escuché el mensaje presidencial esa mañana, conjuntamente con los otros dos ministros. No puedo revelar a ustedes, porque es materia todavía de investigación, las imputaciones que me hacen sobre supuestas reuniones absolutamente falsas, sin pruebas, respaldadas por supuesto por algunos medios de comunicación, entre ellos El Comercio. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que somos un país pobre, que no tenemos muchos recursos, que tenemos que atender necesidades vitales, como por ejemplo la refacción de colegios, el equipamiento de colegios, el equipamiento de hospitales, la refacción de hospitales, la atención a la alimentación de los niños de escasos recursos. Y entonces se redujo el gasto por publicidad a su mínima expresión. Y eso le dolió muchísimo, por supuesto, a los medios de comunicación, especialmente al diario El Comercio, que siempre ha vivido colgado de la mamadera del Estado. Sabíamos que ya se encontraba en una situación económica difícil, pero ¿qué? ¿Íbamos a resolverlo su problema sin resolver el problema de la población? Si el gobierno de Pedro Castillo era un gobierno del pueblo, no de la ultraderecha. Pero eso no quiere decir que hayamos hecho algo en contra de la ultraderecha. No, porque la ultraderecha siempre nos calificó de comunistas. Nosotros, durante el gobierno de Pedro Castillo, no hemos realizado ningún gesto comunista. No le hemos quitado un céntimo a la ultraderecha ni a la derecha. Lo que le hemos pedido es que paguen sus impuestos, y ellos no pagaban sus impuestos. Claro, eso les dolió muchísimo. Y ahora, por supuesto, con la nueva presidenta, lo mismo, pues, ya no pagan normalmente sus impuestos, y generalmente el Tribunal Constitucional, llamado el TC, les dona esas deudas, como 12.000 millones de soles. Imagínense ustedes lo que se podría hacer con esa cantidad, como 12.000 millones de soles. Creo que recientemente incluso ha
perdonado una deuda a la agricultura industrializada. Ellos sí, los de arriba sí, eso sí tienen, ¿no?, derecho a exoneraciones de 500.000 millones de soles. Imagínense ustedes. En cambio, si ustedes tienen un negocito por allí, si no pagan, ¿qué les pasa? Inmediatamente no les viene la multa, inmediatamente les cierran el establecimiento. Pero algo más, el Estado dedica a estas cuantas familias que son de la élite económica a hacerles grandes préstamos. Reactiva 1, Reactiva 2, Reactiva 3. Miles de millones que ha recibido cada una de estas empresas y no lo han devuelto. Y ahora, nuevamente les está haciendo esos préstamos de entre 5 millones y 10 millones. Eso secretamente. ¿Por qué no se dice a la comunidad? ¿Por qué no se informa al pueblo? Hay que exigir que informen al pueblo, que el Estado informe al pueblo, que informe quiénes son los de Reactiva que no han pagado y quiénes se están beneficiando con los nuevos impuestos. Porque ojalá destinaran cantidades iguales para el pequeño empresario. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Sí quiero hacer presente que en el Perú, el lawfare está funcionando pues a la perfección, pero hay excepciones. Hay jueces, hay fiscales que están actuando conforme a ley. Pero ya vieron ustedes cuando últimamente un fiscal aplica el control difuso, o sea, dice, esta ley del Congreso no se aplica porque contraviene a la Constitución, porque tiene nombre propio y eso se llama control difuso y eso está señalado en la Constitución. Sin embargo, ¿cómo viene el ataque al juez? Un juez valiente. Así deberían ser todos los jueces, si no fuera por el lawfare. Sin embargo, magistrados de la Corte Suprema se aplican esa norma inconstitucional, y no aplican el control difuso. ¿Por qué? Por miedo, por sometimiento, porque se arrastran frente al poder, defendiendo, por supuesto, sus enormes ingresos de más de 40.000 soles mensuales. Los magistrados supremos ganan eso, más de 40.000 soles mensuales. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué justicia? A cambio de nada. Porque justicia en el Perú para el pobre no hay. Ustedes ven, los grandes delincuentes están en libertad. Los grandes narcotraficantes están libres, no están en la cárcel. ¿Quién va a la cárcel? El trabajador, el peón que allí macera la coca en las pozas para fabricar la cocaína. O el que vende unos quets por allí. Pero ¿por qué no se captura a los grandes narcotraficantes? ¿Saben por qué? Porque, como ustedes han visto, esto de que en San Borja atacan a 3 policías, un policía está herido y los otros 2 lo están desembolsicando, como lo llamamos nosotros. Lo están robando su celular, lo están robando su dinero. Yo no digo que toda la policía sea así. En la policía y en las Fuerzas Armadas hay gente decente. Hasta me consta eso. Pero hay que hablar en el Perú la verdad, y nosotros aquí en APU siempre hemos dicho la verdad. La Policía Nacional está infestada de corruptos, de delincuentes. Si no se hace una limpieza allí, ¿cómo creen que se va a combatir a la delincuencia común? Y finalmente, debo decirles que la delincuencia en el Perú es de 2 clases. La delincuencia estatal, de los funcionarios públicos, las organizaciones criminales que se han apropiado del Perú. Claro que hay excepción de funcionarios públicos, de servidores públicos, que son personas decentes, pero son las menos. Pero las organizaciones criminales tienen capturado el poder del Estado. Ellas son las que nos gobiernan. Entonces, ¿cómo es que creen ustedes que van a perseguir a la delincuencia común? La delincuencia estatal, ¿cómo va a terminar
con la delincuencia común. Entre delincuentes no se combaten. Entre delincuentes no se combaten. Tal es así que en este momento hay 2 políticos allí que están con prisión preventiva, que están fugados. Y se engaña al pueblo, ingenuo por supuesto, diciéndole que la policía está buscándolos para capturarlos. ¿Cómo lo van a capturar aquellos que lo esconden? No hay que caer en eso. Hay que despertar al pueblo. Ellos nunca lo van a capturar. La justicia no es para el pueblo. La justicia es solamente para los que tienen poder económico en el Perú. Solamente para eso. Y eso se llama lawfare. ¿Por qué? Porque utilizan el poder político, el poder económico, para no perseguir a la gente del pueblo, a los adversarios políticos. Para eso se utiliza el poder. Y ustedes están viendo en el Congreso de la República cómo se está eliminando a todo adversario político. A todo adversario político. ¿No? ¿Cómo es que un pueblo despierto va a tolerar eso? Yo pienso que eso va a ser hasta cierto punto, hasta cierto momento. No hay mal que dure 100 años. El pueblo golpeado, el pueblo que ya no va a tener que comer, el pueblo que ya no va a tener casa para vivir porque ya no va a poder pagar el alquiler, en un determinado momento va a reaccionar. Va a reaccionar. ¿No? Y entonces allí, por supuesto, todo el pueblo tendremos que estar unidos, ejerciendo nuestro derecho a la movilización popular. Porque ¿qué cosa es lo que hace el poder político con la ayuda del poder judicial? ¿Qué cosa es lo que hace? Lo que ustedes ven, lo que ustedes han visto con estos jóvenes, 4 de ellos que estaban en las movilizaciones en el sur. Ya los sentenciaron por haberse movilizado. ¿A cuántos años? A 6 y 7 años de pena privativa de la libertad, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Y nosotros todos tranquilos, como que si no ha pasado nada, porque no nos ha pasado todavía. No, cuando nos pase ya va a ser demasiado tarde. Entonces, frente a esas cosas tenemos que reaccionar. Y quiero terminar con este último punto, que dicen que yo soy un traidor de Castillo. Y hay algunos estúpidos que creen eso, no obstante que ven cuál ha sido mi comportamiento. Yo no lo conocía, Pedro Castillo, en las elecciones del 2021, pero vi que la prensa masivamente, con un gasto multimillonario, atacaba a Pedro Castillo y no había una persona que lo defienda. ¿Quién fue el que salió a defenderlo? Esos hocicones que salen a decir que soy un traidor, ¿esos salieron a defenderlo? Yo fui, señores, yo, no hubo más. Cuando nos dijeron que ha habido fraude en las elecciones, ¿quién defendió? Allí a Pedro Castillo, y se acreditó que no existió ningún fraude por parte de Pedro Castillo. El que habla fueron, ¿no?, esos criminales que ahora acusan de traidor, los que intervinieron en el proceso para poder revertir esa posición de la ultraderecha. ¿Ah? ¿Fueron ellos? No, hay que ser francos, hay que ser honestos, hay que ser decentes. No hay que guiarse por el sentimiento, por lo que dicen. Y cuando Pedro Castillo lee su discurso, yo estoy en la sala de embajadores, entra y me dice: doctor, vienen por mi familia, la llevo a la Embajada de México. ¿Quién me acompañó? ¿Dónde estaban esas ratas que me acusan de traidor? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Ah? Entonces, hay que defendernos como agrupación política, exigiendo que se diga la verdad en el Perú.
Felizmente la población, la mayoría, ya no cree en la prensa limeña. Se ha descalificado totalmente. Es una prensa sucia, es una prensa prostituida, a tal extremo que en un canal de televisión, allí una señora que ha prostituido la información, sale, ¿no?, sacando mis boletas de pago, que todo lo que me he llevado del Estado, que son mis remuneraciones como ministro. ¿Y por qué no saca las remuneraciones de los actuales ministros, que son muy superiores a la mía? ¿Por qué? Porque esa prensa sucia no saca cuánto de dinero se están llevando los congresistas y los asesores de los congresistas. ¿Por qué? ¿Por qué no saca? Porque es una prensa prostituida, actividad que viene desde hace miles de años, ¿no? Pero esa es la realidad de nuestro país. Hay muchísimo que hablar, por supuesto, sobre el lawfare, pero no quiero dejar de terminar con lo que ha mencionado aquí nuestro amigo Juan Pablo, que los países latinoamericanos nos tenemos que unir. Nosotros somos adelante pueblo unido, adelante pueblo unido, el pueblo peruano, pero el pueblo peruano se tiene que unir también con los otros pueblos latinoamericanos. ¿Por qué no nos unimos con Chile, con Bolivia, con Colombia, con Ecuador? ¿Por qué no formamos un mercado común como lo ha hecho la Comunidad Económica Europea? ¿Por qué? Sí, las poblaciones de estos países allí en las fronteras no hay ninguna diferencia, salvo la línea imaginaria, ¿no?, del límite del territorio. En los países europeos puedes transitar libremente. Se transita libremente no solamente las personas, sino también las mercaderías. Y así nos beneficiamos económicamente. Y si nos unimos en un mercado común, vamos a poder hacer frente al imperialismo económico de la laya que sea. Eso lo tenemos que promover nosotros como hermanos latinoamericanos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, muchas gracias al doctor Aníbal y también a Juan Pablo. Para continuar con este conversatorio, los invito en todo caso para que puedan hacer algunos breves comentarios o algunas preguntas a los ponentes de lo que ustedes consideren que nuestro país ha vivido. Unas 3 preguntas del público. A ver, ¿pueden ayudarme por favor con el micro? Víctor y compañero. Y Sergio. Buenas noches, doctor Aníbal Torres, estimado Juan Pablo, ¿qué tal? Mucho gusto conocerlo. Creo que la ponencia ha sido bastante fructífera respecto a la naturaleza del lawfare, muy interesante, pero yo quiero dar una pregunta que me parece muy importante. Una cosa es el diagnóstico, ver cuántas cosas están mal, qué es el lawfare, sus características, y otra cosa es, como proyecto popular, tanto en Chile como en Perú, qué se puede proponer desde el campo popular en ese aspecto para combatir el lawfare. Recientemente, por ejemplo, López Obrador en México ha establecido la elección popular de jueces, de fiscales a nivel federal y estatal. Entonces, esa es una propuesta para la realidad mexicana, pero yo considero que debería estudiarse algo similar para los países como nosotros, ¿no? Algo se tiene que hacer desde la Fiscalía, desde el Poder Judicial, desde el Tribunal Constitucional, para cambiar su forma de elección, para cambiar la naturaleza de clase de los miembros de esos tribunales, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, más allá del diagnóstico que todos compartimos, que es bastante negativo, que se utiliza el Poder Judicial como un instrumento político, ¿qué podríamos proponer nosotros? ¿No? El caso mexicano es un ejemplo, pero deben haber otras maneras, ¿no? Quisiera saber desde su experiencia qué podríamos hacer, porque no cabe solamente con movilización social, hay que tratar de construir un proyecto también respecto a ese punto, ¿no? Eso nomás, gracias. Gracias, Víctor. Sergio. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal, doctor? Gracias por la ponencia. Justo mi comentario, pregunta, iba en la misma línea que el de Víctor. Hasta donde entiendo, por lo que han comentado y también por lo que he podido saber, o sea,
no hay ninguna sorpresa en el lawfare. O sea, uno cuando aceptó entrar a este juego democrático, entre comillas democrático, y no ir por el camino revolucionario de las armas y tal, aceptó, ya sabía que el ajedrez se juega así, ¿no? O sea, parte de este juego era así. Entonces, claramente es una injusticia, claramente es una persecución, claramente eso está clarísimo, pero repito, no hay ninguna sorpresa. Entonces, como no hay sorpresa, un poco en la línea que dice Víctor, ¿qué hay más allá del diagnóstico? En el sentido de que o sea, hasta cierto punto es bien lógico que los grupos de poder político, económico y los grandes capitales y demás estén contra nosotros. Sería hasta curioso que no lo estén, ¿no? Más bien, o sea, por eso deja muy bien al compañero Jadue y el compañero expresidente Castillo, y a cualquier tipo de, al hijo de Miguel Enríquez, ¿no? El Ominami es el hijo de Miguel Enríquez, guerrillero del MIR chileno. Entonces, o sea, claramente tiene sentido que actúen así. Mi pregunta también iba en la misma línea: ¿qué hacer? Porque creo que la respuesta de Pueblo Unido es muy genérica, muy fácil para afuera y no tanto para un enriquecimiento que sirva realmente como partido. Gracias. Doctor Aníbal, muy buenas noches. Quiero hacerle una pregunta. Cajamarquino paisano. Si hablamos de unidad, ¿no? ¿Usted estaría dispuesto, o sea, el partido APU, a buscar la unidad con pueblos unidos, el de Pedro Castillo Terrones, el partido, o sea, unirse los dos partidos en uno solo para poder hacer un frente? Esa es mi pregunta, ¿no? Muy bien, gracias, compañeros. Bueno, gracias, compañeros, por las preguntas bastante concretas y directas. Bueno, daremos el paso a los ponentes para que puedan acompañarnos con el cierre, bueno, responder a las preguntas y también breves palabras de cierre para poder terminar el conversatorio. Adelante. Bien, ustedes saben, yo soy simpatizante de López Obrador y agradezco al gobierno mexicano por haber dado asilo a la primera dama peruana. Agradezco por eso. El hecho de que López Obrador haya dicho finalmente que hay que hacer una reforma con jueces nombrados, hay que preguntarnos quién lo dijo. ¿Sabe usted? El que habla. Desde hace ya varios años. Que hay que hacer una reforma profunda en el sistema de justicia. Y por lo menos el 50% de jueces de las instancias superiores y suprema, así como de la Fiscalía Suprema y todos los del Tribunal Constitucional, deben ser elegidos por el pueblo, cumpliendo los requisitos exigidos para el desempeño de tan delicada función. Esa idea es nuestra desde hace muchos años. Luego, ¿quién defendió al pueblo cuando el pueblo lo ningunea? Dicen esos cholos, esos indios. ¿Quién dijo que hay que acabar con el racismo en el Perú, con el clasismo, con la discriminación? ¿Quién fue? Fue el que habla. El que habla fue el que hizo eso. Y por supuesto después escuché con mucho gusto que López Obrador lo repitió. Y me agradó muchísimo. Lo que pasa es que yo no voy a andar diciendo, eso lo dije yo. No, porque nosotros somos personas sencillas, personas humildes, que trabajamos para el bien de la comunidad y no para el ego personal, en absoluto. Habrán visto ustedes, en todo momento he mantenido mi humildad porque yo he estudiado en la universidad
la universidad ha pasado por mí, no solamente yo he pasado por la universidad. Yo no soy de aquellos que saben un poquito, ya se creen grandes intelectuales, incluso forman sus círculos y entre ellos se andan condecorando. ¿Ah? No, yo soy el que he condenado eso y públicamente, y finalmente se han tenido que callar, incluso disolver sus asociaciones allí, sus argollas, incluso eso. ¿Por qué ellos dicen que yo he dividido a los peruanos con este discurso? Porque 200 años de vida republicana sería tenido a los peruanos en esa situación. Por eso es que les he dicho a las autoridades allí, como lo puedo decir en este momento, mírense ustedes al espejo quiénes son. Somos esos que ellos dicen, no, la indiada, los cholos, los campesinos, los indígenas. ¿Quién ha defendido eso? Frente a frente allí. Y por eso me han perseguido, incluso me han amenazado de muerte. Pero ahora ellos van entendiendo que tenemos que acabar con eso en el Perú. ¿Y saben por qué van entendiendo? Porque todos los peruanos en los lugares más alejados han entendido que ellos también son seres humanos, que ellos también tienen derechos fundamentales, que ellos han vivido relegados durante 200 años de vida republicana, ¿no? Y a cualquier lugar del país que me he ido, arriba en la cuna, me han dicho, doctor, usted nos ha abierto los ojos, así tiene que ser. Y así tiene que ser, el pueblo tiene que batallar para conquistar su libertad. Y APU debe liderar la conquista de la libertad de todos los peruanos. Libertad contra la pobreza, contra la extrema pobreza, contra la desnutrición, contra la corrupción, contra la inseguridad ciudadana, contra la educación y la salud y la infraestructura de pésima calidad. Nosotros tenemos que ser los abanderados, humildemente, decentemente, pero para eso tenemos que trabajar sin odios, sin rencores, sin envidias, porque hay que reconocer que el peruano es envidioso. La envidia lo lleva como la sangre en las venas, y eso es lo que nos quiere dividir. ¿Y nosotros lo vamos a permitir? Les pregunto a ustedes. Muy bien, pues no, pues tenemos que luchar contra eso, porque para eso es este partido, para eso se está formando este partido, para conquistar la libertad de todos los peruanos, a fin de que no sea una libertad como la de 1821, que fue solamente para unos cuantos resabios, para unos cuantos criollos, que se comportaron incluso mucho peor que los españoles originarios. Hay que dar la batalla, hay que levantar la cabeza, no hay que considerarse menos que nadie, ni tampoco más que nadie, porque como hemos dicho, todos aquí somos iguales frente a la ley. Todos hemos pasado por la universidad de la vida, que es mucho más todavía que las universidades que tenemos. Y todos hemos adquirido la maestría, el doctorado con el tiempo, porque el tiempo nos ha enseñado muchísimo. Así es que, adelante hermanos. Muchas gracias, paisano cajamarquino, a trabajar, ¿no?, en nuestro departamento. Bueno, respecto a la pregunta que hacía el compañero Víctor y que replicaba después otro compañero, sí, yo creo que no hay una sola vía ni una sola forma de ponernos a trabajar contra esta guerra judicial. Lo decía en mi primera intervención, que a mi parecer el primer paso es reconocer que el derecho es político. Y si el derecho es político, quienes administran en justicia, quienes
se vinculan principalmente como el Poder Judicial, también son eminentemente políticos. Y en una sociedad democrática, con los avances democráticos que hemos tenido actualmente, a nadie podría parecerle lógico que aquellos espacios de deliberación democrática, quienes los representan, sean designados a dedo, ¿no? Nos parece lógico. A nadie le podría parecer lógico que un parlamentario, un presidente sea electo a dedo y no haya habido al menos un filtro popular en aquella decisión. Bueno, hoy día lo que pasa en los poderes judiciales es precisamente eso. Es que un poder político, como es el Poder Judicial, es designado a dedo. En el caso de Chile, con un acuerdo entre el Senado y el presidente, y generalmente en todos los países funciona así por esta cuestión de los checks and balances que se llaman, ¿no? Estos chequeos y balances entre poderes, la separación de poderes del Estado. Entonces, reconociendo que esto es político, como lo ha hecho el presidente AMLO, como lo ha hecho acá el profesor también, es importante comenzar a abordarlo desde esa perspectiva, porque si nosotros seguimos diciendo que los poderes judiciales son organismos técnicos, objetivos, imparciales, cuestiones que no existen, la objetividad y la imparcialidad no existe, pero seguimos repitiéndonos esa mentira, funcional, por cierto, a los poderosos de siempre, efectivamente se va a seguir perpetuando esto y no vamos a tocar ese espacio de dimensión. Antes sucedía con el derecho al voto. Los primeros en tener derecho al voto eran hombres con cierto estatus social y cierto poder económico. Los esclavos no tenían derecho al voto, los extranjeros no tenían derecho al voto y las mujeres no tenían derecho al voto. Y si ustedes nos remontamos a esa época en cualquiera de nuestros países, nos van a decir, es que la gente no estaba preparada, es que este grupo social no tiene los conocimientos suficientes o no tiene los recursos suficientes para poder ejercer esa decisión. Teniendo el avance civilizatorio, es decir, el derecho al voto tiene que ser universal, hoy día tenemos que también democratizar el Poder Judicial. Y probablemente, y pasó en México, lo viví en carne propia porque me tocó estar en México precisamente a propósito de la reforma del Poder Judicial, participé en foros, escribí algunos artículos y fui invitado también por los compañeros del Instituto Nacional de Formación Política de Morena para poder instruirles respecto a la reforma del Poder Judicial que Salvador Allende había propuesto hace más de 50 años en mi país. Y al respecto les puedo decir que las oligarquías, los sectores academicistas, los sectores ortodoxos del statu quo esgrimían los mismos argumentos que se esgrimieron hace más de un siglo en algunos países respecto al voto de la mujer, al voto de los extranjeros y al voto de los sin plata. El pueblo no está preparado para elegir a los jueces, el pueblo no sabe de leyes, el pueblo solamente va a elegir por populismo. Y yo me pregunto, ¿y cómo hoy día se eligen los jueces? ¿Se eligen porque son los más ecuánimes, los más objetivos, los más preparados? ¿O se eligen en función de negociaciones entre partidos políticos y el gobierno de turno? ¿Entre parlamentarios y el gobierno de turno? Son finalmente decisiones políticas. Lo que ellos no quieren es que esa decisión que se hace entre cuatro paredes se haga de manera abierta, de cara a la ciudadanía y con el voto popular por delante. ¿Por qué? Porque podría pasar lo que dicen los compañeros, que tengamos jueces que no vengan de arriba, que no sean oligarcas, que no representen a las 5 o 6 familias más poderosas de cada país y que no tengan ese sesgo de clase, ese sesgo de privilegio que no podemos culparlos por haber nacido en cuna de oro y fallar en función de quienes nacen en cuna de oro, pero sí finalmente están afectando a los pueblos del mundo. Entonces, lo primero es que en todos nuestros programas de gobierno, en todos nuestros debates políticos y en todas nuestras propuestas legislativas tiene que estar incorporada la reforma profunda, no solo al Poder Judicial como una reforma administrativa, sino la forma en la que entendemos el Poder Judicial como un poder, como una relación de poder, donde hay algunos que se sobreponen a otros. Y hoy día, ¿quiénes se sobreponen? Los jueces colonialistas, imperialistas, en su mayoría hombres y consejos de clase. Por tanto, lo primero es equilibrar esa cancha. Por eso también los seres humanos y los pueblos nos organizamos en partidos políticos para decir que no sean los 2 o 3 partidos políticos de los duopolios o de la oligarquía las que definan quién va a gobernar y quién va a tomar las decisiones por los millones de ciudadanos de cada país.
Por lo mismo tenemos que hacer eso en el Poder Judicial. Pero luego está algo que decía el profesor. Una cosa son las reformas, una cosa es proponerlos, pero otra es ver si hay agua en esa piscina. Y para que haya agua en esa piscina no hay atajos. La organización popular, la organización permanente y la construcción militante son caminos ineludibles. No hay atajo, no hay formas de hacerlo más rápido. Ustedes lo han vivido concretamente, en Chile lo vivimos en 1973. No basta con ganar el gobierno, sino que hay que ganar el poder, hay que construir la hegemonía y hay que dar la batalla cultural. Y la batalla cultural se da en el colegio, en la universidad, en el barrio, en el almuerzo, en la conversación con los familiares, en el canal de televisión, en los gabinetes, en las clases, en todos lados. Nosotros somos militantes 24/7, no dejamos de ser militantes después de que nos retiramos de este foro. Y por tanto, la primera responsabilidad que tenemos todos quienes estamos acá es de convencer a quienes no están convencidos de que hay que sumarse. Es convencer a quienes no están convencidos de que hay que militar. Es discutir con nuestros compañeros una vez que ganemos cómo seguimos corriendo los límites. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Y que también ejemplos hay muchos. Ganamos los gobiernos y nos achanchamos, como se dice en Chile. Nos sentamos y se nos olvidó por qué llegamos ahí. Se nos olvidó que el lema era un pie en la calle y un pie en las instituciones, y no los dos pies en las instituciones y el bolsillo con los poderosos. Por tanto, nunca es suficiente. Por tanto, siempre tenemos que estar aplicando una de las máximas, a propósito de hablar del quehacer, ¿no? Una de las máximas que nos decía Lenin, la crítica y la autocrítica. Nunca tenemos que estar contentos con lo que hemos hecho, siempre tenemos que ir más allá, siempre tenemos que estar cambiando, criticando, autocriticándonos, reflexionando para avanzar. Es la única forma de que un proyecto sea realmente transformador, revolucionario y sostenible en el tiempo. Como lo decía anteriormente, las personas pasan, las organizaciones quedan. Lo más revolucionario que podemos hacer hoy es sumar a otros a militar. La utopía de nuestro tiempo es que todo el mundo milite, es que todo el mundo se suma a la organización. En Chile no hubiese sido posible un proceso constituyente, un movimiento estudiantil, si no salíamos a las calles, si no presionábamos en la calle, en el colegio, en la universidad, en la familia, en la casa, en el transporte público y en el trabajo. Nadie hubiese tenido que hacerlo. Los candidatos presidenciales se ven obligados en Chile a hablar de la reforma de la educación cuando ya era ineludible, porque se levantaban y en la tele estaban los estudiantes cortando calle, iban al trabajo y estaba la gente hablando de la reforma educacional, iban a comer y estaba en la mesa el tema de la reforma educacional. Es decir, los rodeamos culturalmente, les ganamos la batalla cultural, pero no basta con eso, no basta con decir instalamos el tema, hay que hacernos cargo, y la lucha es permanente, la lucha nunca se acaba, pero sí tenemos que tener la capacidad de entender el momento histórico que nos toca vivir para poder hablarle al pueblo del momento histórico que nos toca vivir. Pasa, y me imagino que pasa en las izquierdas de muchos países, que hay muchos discursos muchas veces anacrónicos. Bueno, tenemos que buscar la forma de estar a la altura de nuestros tiempos, de estar a la altura de la gente, de estar a la altura de la dignidad de nuestros pueblos. Y eso solamente lo podemos hacer con calle, escuchando, saliendo, conversando, disputando, no tratando al pueblo como menor de edad, no tratando al pueblo como un niño que no sabe tomar decisiones. Los pueblos son mayores de edad hace rato. El pueblo que acá eligió a Pedro Castillo y que hoy a Dina Boluarte le da 1% de aprobación es un pueblo sabio, pero hay que activarlo. El rol de un militante es activar, es convencer, es emocionar, es convocar y organizar. Y ese es el rol de quienes estamos acá. Quienes hemos decidido militar, lo hemos hecho porque entendemos que es una forma de vida. La militancia no es un hobby, la militancia no es algo que yo hago en mis tiempos libres. La militancia es la forma en la que yo decido organizar mi vida, mis pensamientos y mi proyecto para que podamos al fin tener un triunfo popular. Eso creo que es el gran desafío que tenemos en nuestros tiempos en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, Uruguay, Paraguay, en todo nuestro continente. Y por cierto, para que el día de mañana APU llegue al gobierno en Perú, el Partido Popular llegue al gobierno en Chile y podamos hacer realidad este sueño hermoso que nos viene a proponer el profesor también, que es la de unirnos económicamente, unirnos ideológicamente y abrazarnos como países hermanos, pueblos unidos,
y que avanzamos hacia un mismo horizonte de justicia social, independencia económica y soberanía política. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, compañeros, muchas gracias al compañero Juan Pablo y gracias también por hacerte el espacio en tu seguramente agitada agenda para compartir con nosotros esta problemática que es una realidad y que lamentablemente vamos a tener que enfrentar día a día en los procesos de lucha política en los que tengamos que enfrentarnos. Desde la Comisión de Formación Política vamos a seguir abriendo este tipo de eventos conversatorios que son parte del marco de análisis teórico y crítico que tenemos que hacer también como militantes para enfrentar allá en las calles, como dijo Juan Pablo, la lucha política. Muchas gracias a los ponentes, también al doctor Aníbal, que siempre nos acompaña, y bueno, es otra oportunidad.